Amén. Iglesia, yo le quiero hablar un poco acerca de este capítulo 3 del libro de Efesios o de la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios. Mire que Éfeso, una iglesia que usted me va a ayudar a recordar cuándo se fundó la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso viene a ser resultado de uno de los viajes misioneros que el apóstol Pablo empezó. La iglesia en Éfeso, hermano, es una iglesia por ahí en el libro de los Hechos, capítulo 18 y capítulo 19, hermano, donde dice la palabra del Señor que la palabra, el evangelio, empezó a ser recibido por muchos, pero también empezó a ser atacado por muchos. Me llama la atención, amados hermanos, que en esta parte o en esta iglesia donde el apóstol Pablo empieza a trabajar, me llama la atención, hermano, que se dan, primero, para entrar ya directo al tema, se dan dos situaciones muy importantes. Usted recordará ahí en el capítulo 18 del libro de los Hechos, donde el que predicaba la palabra era un hombre llamado Apolos. El que predicaba la palabra era un hombre muy docto en las escrituras, sabía mucho pues de la palabra. Predicaba de una manera, hermano, elocuente, hermosa. Muchos venían al evangelio. Muchos venían al evangelio por la predicación de Apolos. ¿Por qué? Porque Apolos venía a trasladar el mensaje de salvación de Dios. Pero en el capítulo 19 del libro de los Hechos, hermano, me doy cuenta de que viene el apóstol Juan. Diga conmigo, el apóstol Pablo, diga conmigo Pablo. Pablo viene, amado, a la iglesia, a donde se estaban congregando los hermanos de Éfeso y les hace una pregunta. Iglesia, ¿ya recibió al Espíritu Santo? Miren lo que Pablo les está preguntando. Iglesia de Éfeso, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Y la iglesia de Éfeso dice, no, ¿qué es eso? No sabemos qué es eso. Nunca nos han enseñado del Espíritu Santo. Bueno, lo que pasa es que Apolos enfatizaba el bautismo de arrepentimiento. Pero viene Pablo y les dice, ok, está bien, tienen un buen cimiento, conocen lo básico de la palabra del Señor, tienen que arrepentirse de sus pecados, tienen que seguir al Señor, pero aparte de eso, ustedes tienen que recibir al Espíritu Santo. Y dice la Biblia en el capítulo 19 del libro de los Hechos que, hermano, Pablo impone sus manos en ellos, ora por ellos y la iglesia recibe al Espíritu Santo. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo en la congregación? Porque para Pablo, mire que donde los apóstoles iban, lo primero que hacían después de llevarlos al arrepentimiento, después de llevarlos al bautismo, lo primero que hacían era ministrar al Espíritu Santo. En algunas ocasiones el Espíritu Santo venía durante la predicación de la palabra. Dice la Biblia en el capítulo 10 del libro de los Hechos que mientras Pedro predicaba en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo descendió. Y empezaron a hablar en lenguas y empezaron a profetizar. Pero ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo para nosotros? Hermano, si yo le dijera a usted, o si yo hiciera una pregunta en general, iglesia, ¿ya recibió al Espíritu Santo? Y si hubiese alguno que aún no ha recibido al Espíritu Santo, amado hermano, lo primero que debemos de hacer es ministrar el Espíritu Santo en esta persona. ¿Sabe por qué? Porque lejos de que el Espíritu Santo sea solo para hablar en lenguas, lejos que el Espíritu Santo sea solamente para danzar, lejos que el Espíritu Santo sea para tener visiones o dones espirituales, el Espíritu Santo es tan importante, iglesia, porque Él es el que nos lleva a toda verdad.
Es lo que dijo el Señor Jesucristo. Les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy a rogarle al Padre para que mande al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que los va a guiar. Hermano, cuando nosotros no tenemos al Espíritu Santo, estamos sin guianza. Tenemos una buena palabra, como la que predicaba Apolo. Tenemos una buena administración, pero sin el Espíritu Santo, hermano, una persona que no sabe a dónde va, fácil se pierde. Imagínese que usted se va de vacaciones ¿a dónde le gustaría irse de vacaciones? A Hawái. Ok, imagine que usted se quiere ir de vacaciones a Hawái, pero no conoce nada. Usted tendría que tener alguien que le guíe. Porque si no hay alguien que le guíe, ¿qué va a pasar? Usted se puede perder en Hawái. ¿Usted quisiera ir para México? Búsquese a alguien que lo guíe. Si no conoce, porque se puede perder. Bueno, el Espíritu Santo, dice la Biblia, es el que nos guía, es el que nos enseña, es el que nos toma de la mano y nos recuerda todo lo que el Señor Jesús nos ha enseñado. Después vienen los dones, después viene todo lo demás que el amado Espíritu Santo hace, pero lo primordial es que Él nos va a guiar. Por eso los apóstoles vienen y ¿ya recibiste el Espíritu Santo? No, tenemos que orar por eso. Tenemos que ministrar eso. En esa ciudad se da una transición de un evangelio sin el Espíritu Santo a un evangelio con el Espíritu Santo. Hermano, como iglesia no es lo mismo caminar sin el Espíritu Santo a caminar con el Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo te produce gozo. El Espíritu Santo te produce paz. Hermano, el Espíritu Santo hace que, aunque la situación se esté poniendo difícil en nuestra vida, aunque nos estén dando la espalda, aunque estemos pasando problemas, el Espíritu Santo hace que descansemos en Dios. Entonces en Éfeso se da una transición espiritual. Venimos de un evangelio sin, hermano, es terrible, fíjese usted. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo es redarguirnos de nuestro pecado. ¿Saben a lo que me refiero? Ya no podemos pecar a gusto. ¿De veras? Cuando el Espíritu Santo está en usted, hermano, el que robaba, como que quiere robarse algo disimuladamente, y el Espíritu Santo le dice, ey. Y uno dice, ay, ¿quién me habló? Hermano, el que tenía 2 señoras o 2 señores, de repente le empieza a coquetear ahí, le empieza a flirtear ahí a la chica o al chico, y el Espíritu Santo viene y honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin, y el Espíritu Santo ahí está. Ya no podemos pecar a gusto. De repente el que tomaba va donde el compadre, le invitan una bien fría, de esas que a veces se antojan, ¿verdad? Dijeran por ahí. Y cuando la tiene en la mano, el Espíritu Santo le dice, you're not supposed to. Ok. Ahí está. Hermano, el Espíritu Santo es el que nos recuerda quiénes somos y nos ayuda a no pecar. Vivir un evangelio sin el Espíritu Santo es no tener a quien te diga cuando tú estás ofendiendo a Dios. Entonces se da esa transición, hermano, de un evangelio sin el Espíritu Santo. Veo también ahí en Éfeso, hermano, me estoy tardando un poco en esto. Veo también que se da una guerra espiritual terrible. Se levanta, hermano, la idolatría. Se levanta, hermano, aquellos quienes hacían negocio con la idolatría. Y se levantan en contra de Pablo. Dice que había un hombre llamado Demetrio que hacía templos de Diana e imágenes de Diana. Y se levanta y junta a todos en el pueblo y les dice, estos hombres, si siguen predicando que no debemos de hacernos imágenes delante de Dios, nos vamos a quedar sin trabajo. Y dice, no nos conviene. Ustedes saben que Éfeso
es la ciudad donde la imagen de la diosa Diana descendió del cielo. Mire qué terrible. La idolatría en Éfeso descendió del cielo, pero no del cielo de Dios, sino del cielo donde las potestades están. Ahora, cuando Pablo empieza a experimentar todo esto, se da una guerra espiritual, hermano. Se da una guerra espiritual entre el evangelio y la potestad que estaba trabajando en esa ciudad. Hermano, una de las cosas que nosotros debemos de aprender como cristianos es que cuando nosotros estamos levantándonos en el conocimiento del Señor, se va a levantar la potestad de ese lugar. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, de repente usted decide venir a la iglesia, porque a veces venir a la iglesia representa mucho para uno, hermano. A veces venir a la iglesia representa, híjoles, muchísimo. En mi vida yo había pisado una iglesia antes. Alguien dirá, ¿verdad? Y cuando usted decide, hermano, la potestad que está gobernando su casa, su ciudad y su vida, se levanta. ¿Y qué quiere hacer? Lo quiere detener, lo quiere destruir. A Pablo en Éfeso se levantó esa potestad que estaba gobernando en esa ciudad y quería que Pablo dejara de predicar la palabra. Pero gracias a Dios y gracias a su fidelidad, hermano, que el ministerio de Pablo tuvo tanto éxito que no solo predicaba desde el púlpito, sino que andaba visitando de casa en casa. Ahora, dicho esto, ahí en esa ciudad de Éfeso, Pablo les empieza a hablar, hermano, de cosas tan grandes, misterios, hermano, que hasta ese momento nadie entendía. Iglesia, déjeme le digo, ¿qué es un misterio? Un misterio tiene que ver con algo que tú ves, algo que tú conoces, pero que no entiendes. Es un misterio. Un misterio no es algo que no conoces. Un misterio es algo que puedes ver, que puedes conocer, pero que no entiendes. Pablo a esta iglesia de Éfeso, hermano, a mí, Dios mío, me gozaba porque Pablo no les daba leche con cereal, espiritualmente hablando. Pablo les hablaba de cosas grandes, hermano, les reveló el misterio de la iglesia. Hasta ese momento, hasta ese primer siglo donde Pablo predicaba, el que los gentiles pudieran ser parte del pueblo de Dios era una blasfemia para los fariseos. Hermano, usted no podía estar acá, yo menos. No podíamos. Estaba en la Biblia, pero no lo entendían. Estaba escrito, mire esto, mire esto. Lo primero que Pablo le revela en el verso 6 y en el verso 10 es, ponga sus ojitos en el verso 6. Dice que los gentiles, ¿qué son los gentiles? Los que no son parte del pueblo de Israel, o los que no son israelitas de nacimiento. Que los gentiles son ¿qué? Son coherederos y ¿qué más? Hermano, eso los hermanos del primer siglo, los fariseos, por eso mataron a Jesús. Porque no se imaginaban, no podían entender, no podían captar que Dios no solamente tenía un trato con Israel. Estaba en la palabra. Quiero mostrarle unos versos. Este misterio, hermano, era tan visto en la Biblia. Muchos versos en la Biblia decían acerca de los gentiles. Mire Isaías capítulo 56. Búsquelo, por favor. Isaías capítulo 56, versos 6 y 8. No se lo voy a poner por ahí. Pero este misterio, hermano, este misterio de los gentiles que son parte del cuerpo, que son coherederos con Cristo, hermano, es algo terrible, es algo hermoso. 56, 6 y 8, al 8. Antes de que lo lea,
Antes de que lo lea, ¿qué va a heredar Jesús? ¿O qué heredó Jesús? Todo. Todo. Dice el libro de Colosenses que fue todo fue creado para Él y por Él. Él es el Hijo del Padre, es el primogénito de la creación. Él es el heredero de todo. Y dígale al que está a la par, y tú también eres coheredero. Hermano, imagínese. Imagínese, yo sé que ser siervo es bueno. Ser predicador es lindo. Hermano, pero ser el que va a heredar. Porque el siervo no hereda. ¿O sí? Hereda el Hijo. Y nosotros en Cristo Jesús somos hijos. Y eso está en la Escritura. Y Pablo les dice a los hermanos de Éfeso, les voy a decir un misterio que a mí me enseñaron allá en el tercer cielo. A mí me enseñaron que la iglesia es coheredera con Cristo. Y que a través de la iglesia las potestades, los principados están ansiosos de conocer lo que Dios está hablando a través de ella. Miren lo que dice Isaías. Dice, y a los extranjeros que se alleguen al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, y a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, que dice, yo los traeré a mi santo monte. Está hablando de los extranjeros, está hablando de los gentiles. Hermano, ¿cómo si Isaías estaba hablando de eso? ¿Por qué los fariseos no lo podían comprender? Era algo que estaba ahí. Era algo que estaba ahí, pero que no entendían. Le voy a dar otro verso, uno bien conocido. ¿Cómo Dios desde antes de la creación ya tenía a la iglesia en su corazón? Génesis capítulo 12, verso 3. ¿Lo quiere buscar? Búsquelo. ¿No lo quiere buscar? Se lo leo. ¿Qué le dicen a Abraham? Génesis 12, 3. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas solo los israelitas. ¿Todas? ¿Y todas? Todos son mexicanos, hondureños, salvadoreños, de todos lados. Argentinos, nicaragüenses, American people like me. Todos, everybody, todos. Estaba ahí, era la bendición de Abraham. Y hermano, ellos hablaban de Abraham en las sinagogas. Y el verso, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ellos no podían entender que Dios tenía un propósito con usted. Hoy hermano, le voy a decir algo. Me da mucha tristeza. Pero lo que estaba pasando en el libro de Gálatas está volviendo a suceder en estos tiempos. Mucha gente cree que guardando la ley va a ser salva. Mucha gente cree que por sus obras va a alcanzar la salvación. Y la Biblia dice que no. La Biblia dice no es por obras para que nadie se gloríe. Dice la Biblia que Jesús vino a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos. Hermano, nosotros no podíamos cumplir la ley. Era algo tan difícil aún para el pueblo de Israel. En el concilio de Jerusalén, cuando Pablo sube y habla con Pedro, con Jacobo y con los hermanos que estaban ahí, se levanta uno y le dice, muchachos, ¿por qué les vamos a imponer a los gentiles que vivan de acuerdo a la ley si ni nosotros podemos? No se podía. Pero Dios tenía un plan con todas las familias de la tierra. Y Pablo les empieza, hermano, a revelar ese misterio.
Y no solo a revelarles el misterio, sino a decirles cuándo ese misterio iba a empezar a tener efecto. ¿Cuándo se iba a cumplir ese misterio? Dice mi Biblia, hermano, que ese misterio de la gentilidad, de que la gentilidad viniera a ser parte del cuerpo, viniera a ser hijos, según San Juan capítulo 1, viniéramos a ser hijos, se efectúa desde el momento en que usted recibe a Cristo en su corazón. ¿Por qué, pastor? Porque dice la Biblia que a los suyos vino, San Juan capítulo 1, a los suyos vino, y los suyos dijeron, no, I'm busy, I am very busy, I have things to do, I'm young, I'm old, I don't want it, I don't care. No, vino a los suyos, pero los suyos dijeron no. Pero a los que dijeron, tú me puedes dar la oportunidad a mí, a esos les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que dijeron, yo no soy parte del pacto, yo no tengo nada, es más, soy el que se come las migajas de la mesa de su Señor, pero yo quiero ser parte. Él dijo, este misterio, hermano, de que no se podía entender, Pablo les está diciendo a los gentiles, muchachos, ustedes pueden ser parte. No solo del reino, sino que ustedes pueden ser parte de la herencia. Y les empieza a enseñar, ¿desde cuándo les dicen? Desde este momento. ¿Qué tengo que hacer? Recibe al Hijo y tendrás vida. Recibe al Hijo y vas a tener todo lo que el Hijo va a poner en tu vida. Y hermano, esto es hermoso. Yo no sé usted, pero yo me emociono. Porque Pablo era un hombre que le fueron revelados tantos misterios. El misterio de los gentiles, el misterio de la piedad, el misterio de la iniquidad. Se lo llevaron al cielo, hermano. Pablo no aprendió como los otros discípulos el evangelio. Él relata en el libro a los Corintios que se lo enseñaron, ¿dónde? En el tercer cielo. Y por eso el apóstol Pedro dice, el hermano Pablo dice unas cosas muy difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para su propio beneficio. Hablaba con mi pastor el domingo que vino. Estábamos por ahí en la casa tomando un café y me decía, varón, fíjese que me quedé pensando en una palabra. Y le decía, sí. Y me decía él, diga, amárrese los cinturones, iglesia. Diga, no me voy a asustar. Y me decía mi pastor, fíjese que el Señor me mostraba que el Adán de Génesis 1, el Adán de Génesis 2, no son la misma persona, no son la misma creación. Y yo dije, gloria a Dios por eso. Y le decía, ¿cómo así, pastor? Porque dice, todo comenzó cuando empecé a estudiar, decía él, de que nosotros perdimos la imagen y la semejanza de Dios. Por eso es que hoy, a través de Cristo, estamos siendo tallados a la imagen de Él. Pero en Génesis 3, cuando el hombre peca y sale, perdió la imagen de Dios que tenía en Génesis 1:27. Y yo lo estaba escuchando. Y luego, entonces, dice, llegué a una conclusión. ¿Cuál? Que el hombre de Génesis 1 es uno y el hombre de Génesis 2 es otro. ¡Wow! Ese era un misterio. Estaba ahí, pero no lo entendía. Y yo le empezaba a decir, pastor, eso es cierto. ¿Usted sabe por qué los jóvenes, cuando llegan a la universidad, les arrancan la fe? Y los catedráticos empiezan a decirle, tu pastor te ha mentido, la religión es falsa. Porque ellos dicen que el hombre tiene 6,000, 7,000 años sobre la tierra, y esto es una mentira terrible.
Y empiezan la arqueología, la antropología, todas las ciencias, los hallazgos, el hombre de Cromañón, el Homo sapiens, los fósiles de hace 300,000 años, los sumerios, los asirios de hace más de 40,000 años. Y los jóvenes dicen, eso mi pastor no me lo enseñó. Pero ahí está en la Biblia. El hombre no tiene 6,000, 7,000 años sobre la tierra. El hombre tiene miles de años sobre la tierra. Ahora, el hombre formado es de Adán para acá. Porque en algún momento, aún la teoría de Darwin lo enseña, en algún momento el hombre se volvió moral. Y ese es el hombre de la formación de Génesis 2. Dice, y eso yo no lo sabía. Pero ahí está, eso es un misterio que, dice el apóstol Pablo, es revelado y enseñado a través de la iglesia. Hermano, misterios tan grandes que hay en la escritura y que a veces yo le decía a una persona y que a veces ni siquiera nos damos cuenta que están ahí. ¿Por qué? Porque no nos gusta leer, porque no nos gusta estudiar, porque we are so busy, I have no time, porque I don't know por qué. Pero ahí están. El misterio de la Trinidad de Dios. No son tres, es uno. Lo sabemos, pero a veces no lo entendemos, ¿verdad? Entonces Pablo enseña, hermano, Éfeso era una iglesia que el alimento era sólido. Sólido el alimento. Éfeso era una iglesia terrible en la doctrina, tenía el Espíritu Santo. Pero Éfeso viene en Apocalipsis capítulo 2, si no estoy mal. Éfeso viene a perder casi todo, porque perdió su primer amor. Ahora, yo seguía leyendo esto, seguía estudiando el capítulo 3 del libro de Éfeso, o de la carta de Pablo a Efesios. Y me animaba, hermanos, a ver que a pesar de que era una iglesia con mucha doctrina, era una iglesia, hermano, que sabía escatología, sabía teología bíblica, sabía profundidades de la palabra. Era una iglesia, hermano, donde Pablo le pide a Dios por 3 cosas que ellos necesitaban. Mire esto. Cuando Pablo empieza a orar por ellos, él le pide a Dios 3 cosas. Según el verso 16, 17 y 18.